Continuamos en su programa Visión RDN. En esta edición con el feature y acompañándome el destacado comunicador Mauricio Carpio. Pero ahora tenemos otro invitado muy especial y también es de la casa, Claudio Camaño. ¿Cómo está, Claudio? Ariel, hermano, muchísimas gracias. Sí. Mauricio. Claudio, Placer verte. No, muchísimas gracias, honrado de verdad por la invitación y por la oportunidad Sí. que nos permiten pues, a través de este importante espacio llegarle a nuestra población. No, claro, sabe que tiene la puerta abierta. Es un espacio democrático donde todos ponen la idea en igualdad de condición. Así, esa es una de las grandezas de la democracia, que a veces nos cuesta entender que la democracia parte de entender que dentro de las diferencias debemos pues respetarnos los criterios, apoyarnos en las cosas que nos unen y respetarnos en las cosas que nos dividen. Sí. Eso es parte de la democracia. Sí. Y entiendo que eso contribuye al fortalecimiento de los países. Sí. Así es. Claudio, se han visto diferentes cambios en el mundo con diferentes presidentes. Se vio ya que entró un Emmanuel Macron, Sí. presidente joven, Mauricio Macri, fue la sorpresa electoral en el 17, un Donald Trump, vemos una ultraderecha creciendo, Luigi Di Maio está ganando mucho espacio en Italia, vemos hasta el partido Vox en España, que ha ganado dos escaños en Andalucía y se ve muchos cambios diferentes. Ahora, aterrizando el plano local, ¿tú crees, porque vimos ya que tú le diste el apoyo directamente a Ramfi Domínguez Trujillo? No fue así. No, fue una visita de cortesía. Fue una visita de cortesía. Fue una visita de cortesía. Él nos invitó a un almuerzo en su hogar. Okay. Y entendimos que no había razones para no ir. Y de hecho, es una persona muy afable, muy amable en su trato. Sí. Con la cual podemos tener diferencias, pero también creo que tenemos puntos en común. Sí. Y sobre esos puntos en común fue que nos tratamos de enfocar. Ok, sí, porque era bueno, porque la pregunta iba a ir enfocada por lo siguiente, que si tú entendías, en tal caso, estuviera apoyándolo. Sí. Porque bueno, tú sabes que esto es un programa con una audiencia masiva, entonces es bueno que la audiencia sepa, sí, claro. Porque las redes sociales es otro mundo. Sí. Y tienden también a inventar noticias, sí. O a formar noticias que como la hicieron, claro, que la inventaron. Como lo hicieron. Y iba por lo siguiente, que si tú entendías que él era el candidato potencial para la presidencia de la República, ya vemos entonces que lo que te reuniste con Ramfis, sí. Directamente, hicieron un conversatorio. Ahora, ¿en qué está Marcha Verde y si hay posibilidad de apoyar a Ramfis Domínguez Trujillo? Mira, lo primero es que una de las cosas que conversamos con Ramfis Domínguez Trujillo era sobre, y ahí pues fue uno de los puntos en los que estamos de acuerdo, y en la importancia de la unidad, no solamente de la oposición, sino la unidad del pueblo dominicano, para poder hacer frente a la maquinaria clientelista del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD, hay que reconocerlo, ha sido un partido muy eficiente hablando en términos electorales. Es un partido que tiene mucha pericia, sí. Mucha práctica, tiene una maquinaria bien engrasada por los años operando y engrasada por el dinero del gobierno. Sí. Eso engrasa bastante bien las maquinarias electorales. Entonces, y además han demostrado que no tienen el más mínimo escrúpulo a la hora de avasallar y utilizar todos los elementos que puedan tener a su favor en los procesos electorales. La única forma de hacerle un frente al PLD es con la unidad del pueblo dominicano, una unidad de las fuerzas opositoras y también de esa parte de la población. Porque aquí hay una realidad, si sumamos matemáticamente los números de la oposición, no desplazan al gobierno. O sea, Claudio, tú estás dispuesto, según las declaraciones que tú estás dando, por el bienestar de la República Dominicana, estaría dispuesto que si en un caso hipotético, sí. Ramfis Trujillo sería la posibilidad de desplazar el Partido de la Liberación Dominicana, ¿tú estarías en la disposición de apoyarlo? Mire, no solamente que yo estaría en la disposición de apoyarlo, la población tenemos que haciendo conciencia de que tenemos que estar dispuestos a apoyar a aquellos liderazgos que garanticen un resultado electoral positivo
a nuestro pueblo. Una de las cosas que conversamos ahí, y también que yo le pregunté a él, es si él estaría también dispuesto a apoyar a otras personas que le dieran los números. Y él me manifestó que sí. Espero, yo entiendo que no hay razones para que él me haya hecho una cosa por otra. Que cumpla. Y lógicamente, y también él esperará que así como él está en esa disposición, que también los demás estén dispuestos, así los números le dan a él, pues apoyarlo. Pero hay que buscar, lo que yo creo que la oposición debemos irnos poniendo de acuerdo, en mecanismos de medición, para poder medir los liderazgos, no solamente los liderazgos nacionales, también los liderazgos municipales, los liderazgos congresionales, porque un país no solamente se gobierna, mire, si aquí la oposición llega al Poder Ejecutivo y el Congreso lo sigue teniendo el PLD, ese gobierno va a colapsar, porque el Congreso es el que aprueba los presupuestos, es el que aprueba los mecanismos de crédito para poder financiar. Claro, actualmente piden préstamos inescrupulosos, pero igual un país como el nuestro, con una economía deficitaria, necesitará poder establecer mecanismos de financiamiento para poder motorizar la economía del país, y para eso va a necesitar un Congreso que no sea un Congreso adverso. Si aquí llega una alianza opositora, ocupa el Poder Ejecutivo, y el PLD retiene una mayoría en el Congreso que le permita bloquear esas iniciativas, entonces ese gobierno va a colapsar, ese gobierno va a quedar si acaso llega a cumplir sus 4 años, quedará como un fracaso. Y ahí entonces vendrá el PLD nuevamente y se revivirá, porque dirá, miren que esto, que eran los que nos criticaban, fíjense cómo lo hicieron peor. Por eso Danilo decía que quería un Congreso para él. Y claro, pero también el PLD el PLD ahora mismo está en una encrucijada. Es una encrucijada muy fuerte, porque de igual manera, si el PLD retiene el Poder Ejecutivo, pero no queda con esa mayoría calificada, o sea, una mayoría superior a las 2/3 partes. En lo congresual y municipal. Entonces, estará en la misma situación, sobre todo en lo congresual, sobre todo en lo congresual, que es donde se aprueba el presupuesto de la nación, donde se aprueban esos préstamos internacionales que este gobierno cada día pide más y de mayores sumas, un endeudamiento acelerado, porque la corrupción y el clientelismo van generando un gran déficit, y ese déficit hay que ir llenándolo con endeudamiento. Entonces, si a este gobierno se le frena el endeudamiento, este gobierno en 3 meses colapsa. 3 meses colapsa. Aquí le cierran los préstamos a Danilo Medina, y Danilo Medina en 3 meses tiene que renunciar a la presidencia y salir del país. En 3 meses. Sí, claro. ¿Tan grave así? Sí, pero es que estamos en una situación donde tenemos un presupuesto en casi un 30% deficitario. Un 30%. Es como que en su caso usted gana 20,000, pero usted todos los meses necesita 30,000. Hay un déficit. Y entonces eso lo hace que usted cada vez tenga que pedir préstamos y más préstamos y más préstamos y más préstamos. Y estamos entrando en un círculo, más que un círculo, es una espiral de endeudamiento, que al final llega un tope. Ahora, y el PLD sabe que con muy poco esfuerzo la oposición no le va a permitir quedarse con esa actual mayoría congresional que tiene, porque los niveles de indignación de la población han ido aumentando, los niveles de participación social, que de alguna manera se van a traducir en participación política, han ido aumentando. Entonces ellos tienen esa disyuntiva. Y yo entiendo que aquí no solamente es concentrarnos en a ver cuál es el candidato presidencial que vamos a apoyar, sino también cuáles son los senadores potables, cuáles son los diputados potables, cuáles son los candidatos a las alcaldías que garantizan realmente una unidad opositora, que garantizan que la sociedad crea en ellas. Y una de las cosas que tiene que hacer la oposición es quemar las naves del clientelismo. Hay que hacer como hizo Pizarro cuando llegó a Sudamérica, que quemó las naves. Los partidos de oposición tienen que quemar las naves del clientelismo, porque no podemos pretender que ese 40% de la población que no está participando en las elecciones, que no vota porque no se siente identificado, va a ir a votar, o sea, va a salir de esa lógica si siempre estamos haciendo lo mismo. Sí. Nosotros una de las cosas es que la oposición tiene que saber que tiene que renunciar a esos banqueros, a esos lavadores de dinero, a esos mafiosos ahora metidos, aspirando a cargos públicos, para limpiar su historial delictivo. Tiene que renunciar a eso, porque aquí ciertamente en la política se necesitan recursos para poder dinamizar una campaña.
Pero más que recursos ahora mismo se está necesitando credibilidad, porque tú no haces nada ahora mismo con tener recursos, cuando tú vas a competir contra un partido político y contra candidatos que tienen 10, 15, 20, 30 veces más recursos. O sea, tú no puedes agarrar y subirte y decirle a Mike Tyson, vamos a ponernos los guantes en un ring. No, tú tienes que decirle, mira, vamos a jugar un juego de ajedrez, una partida de dominó, un juego de vitilla. Tú tienes que llevarlo a un escenario donde él no tenga la ventaja. Tú no puedes competir con el PLD, con esquemas clientelares, porque el PLD es una maquinaria perfeccionada del clientelismo político. Entonces no podemos luchar contra el PLD dentro de la lógica que el PLD domina y que ha perfeccionado. Sí, Claudio, ahora yo quiero ver tu posición ante una posible reelección, porque según han dicho algunos diputados, ya el Congreso se ha vuelto un mercado persa, según la opinión de algunos diputados, y está apareciendo el famoso hombre del maletín, que el que compra los votos de la oposición va a poder cruzar el proyecto de la reelección. ¿Qué tú opinas acerca de eso? Que dicen que hay 12 diputados del PRM que ya están Según esperando que le hagan las señales. Sí. Miren, luego de lo que nosotros vimos en la sala capitular de Santo Domingo Este, cuando una sala capitular que de forma unánime se había opuesto a una aberración que pretendían, porque eso no va a ir de ninguna manera. Pero 3 regidoras del PRM. que pretendían hacer ahí en el Parque del Este. El Parque del Este, ahí al ladito del Parque Nacional Los Tres Ojos. ¿Cómo esos mismos regidores que habían votado en contra se echaron para atrás y donde incluso regidoras del PRM, obviaron no solamente la línea partidaria, sino obviaron la voluntad de la población, obviaron por lo cual ellas mismas se habían manifestado en un momento, donde aparentemente mediaron tácticas de sobornos y eso. Y esas regidoras que deberían estar siendo investigadas para ser sometidas no solamente a los organismos disciplinarios del PRM, sino para ser sometidas a la jurisdicción penal, porque estamos hablando de que el soborno, recuerden que las personas de Odebrecht, los imputados del caso de Odebrecht, están imputados por sobornos, por aceptar sobornos. El soborno eso se castiga con sanciones penales. Esas regidoras deberían estar en este momento, el PRM ya deberían haber estado sancionadas dentro del PRM, con no menos que la expulsión deshonrosa de esa organización. Ya han pasado varios meses y el PRM no se ha pronunciado con respecto a eso. Y el mismo PRM apoderar un expediente a la jurisdicción penal ordinaria para que investigue a esas personas por posible aceptación de soborno, con lo cual estaría incurriendo en un ilícito penal. Sin embargo, el PRM ha tratado de manera muy tibia esta situación. Eso es así. Entonces un partido que no tenga capacidad disciplinaria contra 2 regidoras no puede pretender que la República Dominicana va a confiar en él por más spot, por más hashtag, por más ponte en esto que hagan. Es con acciones. Este pueblo ya no cree en palabras, Dios mío, este pueblo ya... Los mismos políticos nos han enseñado a que no creamos en palabras, en hechos que tenemos que creer. Entonces, ¿cuáles son los...? Por eso hasta la Biblia lo dice, por sus hechos los conoceréis. O sea, es con hechos. Entonces, no vengan diciéndonos que un partido que permite que la corrupción se imponga en sus narices en la sala capitular de un municipio en este país, es el partido en el cual este pueblo va a colocar su confianza. Es con hechos. Con esto no estoy diciendo a la población no confíe en el PRM, no, lo que quiero decirle al PRM que tienen que ponerse a la altura de las circunstancias. Así es. Porque a mí me gustaría que la población pueda confiar en el PRM, porque la población tiene que confiar en los partidos, sobre todo en los partidos de oposición, para que podamos desplazar a estas personas. Pero no es pretender que la población, por una manera desesperada, va a ir a descargar su indignación votando por uno o cual partido. Lo que muestran las estadísticas electorales es que la población lo que está haciendo es que cada vez vota menos gente. La indignación la gente lo que está haciendo es sencillamente quedándose en su casa. Entonces, y cada voto que se quede en su casa es un voto a favor del PLD.
porque el PLD necesita el 50% más 1, no de los votantes, de los votos. Quiere decir que los que se quedaron en su casa no se cuentan para ese 50 más 1. Sí. Quiere decir que mientras menos gente votan, menos gente el PLD necesita para llegar al 50% más 1. Eso es una lógica que hay que entenderla. Y esa indignación, si se desemboca en abstención, porque la oposición no es capaz de canalizar esa indignación, entonces lo que vamos a estar es pichándosela en huevita Sí. al PLD para que la saque de jonrón. Hay algo lógico, Claudio, en eso que tú dices. La oposición apuesta a la división del partido del PLD, pero no se han enfocado en la recomposición como oposición. Yo recuerdo un célebre debate que hicieron los jóvenes empresarios, donde participaron diversos candidatos presidenciales, no sé si lo recuerdan, Claro. que estaba, cuando eso estaba Atuey de Can. Sí. Y Atuey de Can a todos le dijo en la cara. Ahí estaba presente Luis Abinader, Guillermo Moreno, entre otros connotados líderes de la oposición. Él le dijo, esto no vale de nada si no nos unimos. Así es. Entonces, ¿cuál sería la táctica para consolidar la oposición? Porque dividida es difícil enfrentar al PLD. Bueno, lo primero es que hay que comenzar a sentarse en una misma mesa, porque cada quien de su lado. Porque cada quien quiere ser líder, ese otra, Claudio. Todos por quieren ser ejemplo, presidente. Claro, Guillermo Moreno quiere ser presidente, Pelegrín quiere ser presidente, ahí está Ramfi que arrancó, Alfonso Rodríguez tiró una candidatura, Milton Morrison por otro lado, pero no se reúnen. Sí. Mira, lo primero que tenemos que comenzar a sentarnos en una misma mesa. La oposición tiene que comenzar a sentarse en una misma mesa, comenzar a definir un proyecto de nación, comenzar a asumir compromisos, pero no un proyecto de nación así como un cuento de Alicia en el País de la Maravilla, no. Un proyecto de nación detallado, realizable, ejecutable, y que haya un compromiso hacia la población. Y que de hecho pueden haber compromisos previos. Yo entiendo que hay compromisos previos que se pueden dar, porque es como, el otro día yo venía de Santiago en una guagua que estaba visitando unos amigos y participando en un programa allí en Santiago. Y el dulcero va dándote un pedacito para que tú pruebes el dulce, a ver si te gusta y tú lo compras. Así tiene que hacer la oposición, tiene que darle como una probadita a la gente. ¿Qué probadita puede ser? Lo primero es que todos los partidos tienen que sanear sus dirigentes. Eso es lo primero. Aquí hay que establecer que nadie pueda llevar una candidatura, así sea a vocal de distrito municipal, sin previamente no presentar una declaración jurada de bienes. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que por aquí congresistas de la oposición y alcaldes de la oposición que no han presentado hoy, a casi 3 años de gestión, su declaración jurada de bienes. Sí. Entonces, es decirle, ok, y es que pueda haber un proceso de impugnación ético y moral, que si una persona tiene que la población puede decir, no, fulano no puede ser candidato a diputado, porque esta persona está en tal o cual actividad, que aunque no es ilegal, no queremos tener. Por ejemplo, ser alcohólico no es ilegal. No. Pero tú no quieres tener un borrachón, un alcohólico, dictándote las leyes. Sí. Consumir droga no es ilegal, el consumo, pero tú no quieres tener un adicto a las drogas siendo alcalde, ¿no, verdad? Así es. Entonces hay cosas que no son ilegales, pero que son inmorales. Y que se abre un proceso también de impugnación para que la gente, y que todo candidato sepa que cuando yo presente una candidatura, tú el que quiera ir a sacarme mi traspito al sol me lo va a sacar. Porque tenemos que ponernos de cara al sol. Entonces eso es a lo que los partidos pueden darle adelante a la población. Es decir, no. A nosotros, todo el que aspire tiene que, o lo mucho o lo poco que tenga, tiene que justificarlo. Porque si por querer aspirar presentó una declaración de bienes adulterada, fácilmente en lugar de llegar al Congreso, llegan a Jayo por falsificación de documentos o por enriquecimiento ilícito. Entonces, son de las cositas que los partidos pueden ir haciendo para que nos vayamos poniendo de acuerdo y sobre todo tenemos que comenzar a entender que no podemos pretender que los demás partidos van a apoyar a otros así porque sí. Tienen que darse procesos de diálogo, de acuerdos. Es un proceso, y eso tiene que darse ya, porque la ley de partido plantea unos plazos
muy breves, Sí. muy breves. Claudio, llegó ya el fatal que el tiempo. Yo le voy a pasar el balón a Mauricio ya para que finalice con una pregunta hacia ti y la responda en este último minuto. Perfecto. Qué bueno, no me quería ir sin hacerle esta por pregunta. eso te paso el Claudio, balón. tú tocaste el tema del municipio de Santo Domingo Este. Sí, Claudio Camaño en la contienda pasada fue candidato a diputado. sí, así es. ¿Está en carpeta de que Claudio en el 2020 vuelva a aspirar nuevamente al Congreso? Sí, sí, claro que sí. De hecho, nosotros hace 3 semanas presentamos nuestra candidatura a diputado por la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo. Eso es todo lo que está hacia el este de la Charles de Gaulle, incluyendo los municipios de Guerra y Boca Chica, San Antonio de Guerra y Boca Chica. Y ahí pues definimos lo que van a ser nuestros principios, nuestras líneas generales. Quisimos presentarla como una candidatura independiente, aunque en algún momento tendremos que llevarla en alguna boleta de algún partido, porque las leyes que rigen el sistema electoral dominicano no contemplan candidaturas independientes, pero quisimos hacerlo así porque quisimos dejar claro que nuestro compromiso no es ni con nosotros mismos ni con ningún partido, porque nosotros no vamos al Congreso ni a buscar beneficios personales ni a seguir líneas partidarias. Nosotros vamos al Congreso comprometidos con los mejores intereses de nuestra población. Claudio, y ya para finalizar en este segundito, ya porque tú sabes que el tiempo está fuerte. ¿Sería en un hipotético caso, sería por el PDI? En tal caso, si el PDI te ofreciera la candidatura para tú ir con Ramfi Trujillo. Porque ya el PDI es un partido político que no necesita firma, ya es un partido político establecido. Mira, puede suceder porque es política. Yo estoy en un proceso de diálogo y de apertura. Pero mi acercamiento con Ramfi Trujillo no fue buscando una boleta. Yo tengo muchas boletas de partidos mucho más sólidos y más fuertes ya puestas sobre la mesa. ¿Entiendes? Entonces, y si yo lo que estoy buscando, y si yo me acerco a ellos buscando ventajas políticas... No, porque no puede ser tú acercándote, sino puede ser también ellos motivando. Pero nosotros en este momento no estamos buscando boletas para nuestra candidatura. Nosotros boletas tenemos, te lo digo, y perdóname la falta de humildad, tenemos boletas claro, de sobras a disposición. Nosotros lo que en este momento estamos buscando la unidad, no para mi candidatura, porque posiblemente se encuentre con Ramfi, en lo personal en mi candidatura, tal vez me haya dado más a perder que a ganar. Pero esto no es un asunto de lo que yo puedo ganar, sino de lo que puede ganar nuestro país, de lo que puede ganar la democracia. Sí, pues, muchas gracias, Claudio. Ya tú sabes que la puerta está abierta. Mauricio, gracias por el featuring. Gracias a ustedes por invitarme. Claro, ustedes síganos en Visión RDN en YouTube. Ya tenemos más de 700,000 visualizaciones con más de 6,000 suscriptores. Hasta la próxima.